Bueno, buenas tardes. Estamos con Patricia López, ex presidenta comunal y actual candidata a presidenta comunal por el Frente Progresista Cívico y Social. En esta ocasión te vamos a estar haciendo unas preguntas para las entrevistas en el marco de lo que es López Elige 2017. Vamos a empezar con unas preguntas personales. ¿A qué te dedicas? ¿Y qué haces en tus tiempos libres? Bueno, ante todo, buenas tardes y mis más sinceras felicitaciones por este emprendimiento. Estos jóvenes de López siempre nos llenan de orgullo, así que comenzamos. Bueno, yo soy docente, todavía soy docente activo, es decir, bueno, por mis años de aporte y demás, ya estoy en condiciones de jubilarme este año. La docencia ha sido uno de los motores principales, ¿no es cierto?, de mi trabajo durante toda la vida, trabajando siempre, por supuesto, en el nivel primario. Luego, en el año 2009, comencé a trabajar en la comuna como presidente comunal durante 3 periodos y en el 2015, bueno, otro partido toma la comuna y sigo trabajando en el Ministerio de Educación de la provincia, dentro, ¿no es cierto?, del proyecto del profesor Juan Cruz Jiménez, delegado de la región cuarta provincial. Bien. Respecto a lo que haces en tus tiempos libres. Lo que hago en mis tiempos libres, una de las cosas más importantes y lo que más me gusta es leer, y soy bastante cinéfila, me encantan las películas. No soy amante, o sea, me encantan las artesanías, pero no es mi fuerte, pero sí me gustan ver las cosas lindas y bellas. Y otro motivo que ocupa muchísimo de mi tiempo actualmente es la visita a mis hijos y fundamentalmente a mis nietos. Tengo 3 nietos. Qué bien. Vamos con la siguiente. ¿Por qué y cómo te metiste en política? Bueno, realmente cuando uno comienza a participar en diferentes actividades dentro de la localidad, yo trabajé un tiempo en Cáritas, fui secretaria de Cultura, uno va viendo, ¿no es cierto?, las diferentes necesidades que tiene el pueblo y nos armamos un grupo que se llamaba Vecinal en aquel momento y pensamos que podíamos ofrecer un servicio a la comunidad a través de la administración comunal. Perfecto. ¿Qué es lo que más te gusta y te disgusta de la política? La política, luego de la religión, es uno de los mejores servicios que se le puede brindar a la comunidad, hablando siempre, ¿no es cierto?, con honestidad y con transparencia y pensando en el bien común. Considero que la política es una forma de servir a la comunidad a la que uno representa, tratando de conseguir los mejores servicios y los mejores elementos de crecimiento para la localidad, siempre pensando en ofrecer una mejor calidad de vida para los habitantes. Bien. Otra, ¿cómo ves al pueblo ahora? Actualmente, ¿no es cierto? Bueno, generalmente los pueblos no dependen exclusivamente de la política. Los pueblos dependen en parte, ¿no es cierto?, por las actividades gubernamentales, pero fundamentalmente por la calidad de vida de la gente, o por la calidad, ¿no es cierto?, de la gente. López es un pueblo muy especial. Yo sé que ustedes que están creciendo en este momento lo ven. Es un pueblo que tiene muchísimas inquietudes, es un pueblo que tiene muchas y diferentes actividades. Esto nos llena de orgullo. Es un pueblo que está lleno de comisiones y van creciendo nuevas. Se está recuperando en este momento, fíjense, la agrupación tradicionalista que tantas satisfacciones trajo a nuestra comunidad. Y el gobierno de turno debe proteger, acompañar y colaborar, ¿no es cierto?, desde los gobiernos a nivel provincial o nacional que representan para que sigan creciendo. ¿Qué agregarías o cambiarías a la educación? O sea, entorno local. Perdón, vos me preguntaste qué es lo que yo veía en lo negativo. En realidad, lo negativo de la localidad, o sea, yo no lo considero negativo, lo considero totalmente enriquecedor, que es la diferencia de criterios, las diferencias de pensamiento, las diferentes formas de llegar a objetivos comunes. Por ahí se producen diferencias, ya te digo, estas diferencias de criterio hacen a la diferencia de opiniones, pero no lo considero negativo, sino todo lo contrario, lo considero enriquecedor porque muchas opiniones por ahí a veces confunden, pero otras veces hacen crecer. Perfecto. Vamos ahora sí a la educación. Sí, con respecto a educación. ¿Qué agregarías o cambiarías a la educación?
¿Vos te referís a la educación de López o a la educación a nivel provincial o nacional? Se puede responder en ambas, pero principalmente me gustaría que digas en López, ¿qué actividades coordinarías? ¿Qué cambios harías en los establecimientos? O sea, en todo lo que la comuna puede inferir en los establecimientos educativos. Claro. Una de las funciones fundamentales, ¿no es cierto?, de una comuna es proteger la educación, la salud y la seguridad. Dentro de la educación, yo creo que en este momento la localidad de López está en condiciones, es decir, tiene un edificio propio para nivel primario y preescolar, tiene un edificio propio para nivel secundario. Entonces, significa que tenemos que ir pensando para adelante cuáles son los proyectos que necesita López. Todo depende, ¿no es cierto?, en las diferentes localidades de la cantidad de habitantes que tiene y de la cantidad de jóvenes que tienen que educarse. Hoy en día se ha ampliado mucho y nosotros, por ejemplo, desde el gobierno provincial tenemos ofertas muy interesantes que con seguridad van a llegar a López. Una de ellas es el Vuelvo a Estudiar. El Vuelvo a Estudiar en sus 3 diferentes versiones. Virtual, ¿no es cierto?, que es a través de computadoras y de profesores, ¿no es cierto?, que están online apoyando a los alumnos. Otra es la presencial, en donde el alumno va, ¿no es cierto?, a lugares específicos que fundamentalmente son escuelas. Y la tercera es la sindical, la que adapta sus horarios y sus contenidos, ¿no es cierto?, para que la gente que está trabajando en empresas, ¿no es cierto?, en fábricas o en diferentes lugares pueda tener un horario adecuado para poder cumplir con su trabajo y además con este sistema educativo que está aprendiendo. Nosotros necesitamos fundamentalmente ir logrando paulatinamente mano de obra calificada. Ustedes saben, porque son jóvenes y han nacido en la época de la computación, para nosotros mayores no es tan fácil. E incluso esas capacitaciones son fundamentales, por ejemplo, para el campo. Nosotros somos una localidad eminentemente agrícola-ganadera. Entonces, necesitamos mano calificada para manejar esos tractores y toda esa maquinaria que ya viene computarizada, ¿no es cierto? Porque la mano de obra hoy en día se necesita en ese aspecto, en saber manejar, programar, ¿no es cierto?, y ver los resultados en la siembra o en el control de los animales en los tambos. Trabajamos también, la localidad tiene también un porcentaje importante de negocios, que también para todos los servicios se necesita tener registro de las actividades que se realizan para tener una buena idea clara de cómo está funcionando el negocio. Yo creo que estamos en una época distinta, la educación antigua, la educación, ¿no es cierto?, que nosotros comenzamos a dar cuando recién nos iniciábamos, yo empecé a trabajar en el año 74, para que tengan una idea, ha cambiado muchísimo, para bien, por supuesto. Entonces, también hay que capacitar al docente, ¿no es cierto?, capacitar al directivo para que estemos todos a la altura de los acontecimientos actuales. Perfecto. ¿Y qué avances realizarían en torno a la obra pública? Bueno, la obra pública es fundamental. La obra pública es crecimiento, es trabajo, es compromiso con la localidad y es mejor calidad de vida. La obra pública en este momento, ¿no es cierto?, tiene que ser construcción. ¿Vos te referís a qué elementos? Sí. Bueno, por ejemplo, López necesita mayor cantidad de viviendas, eso es mano de obra, ¿no es cierto?, para la gente de la localidad. Y sí, los jóvenes que tienen un trabajo en la localidad, tienen su casa, no se van a ir de la localidad. Claro. Se va aquel chico, ¿no es cierto?, que no tiene un lugar donde vivir y donde echar sus raíces. Generalmente la familia no se desmembra si tiene un trabajo y si tiene un lugar donde vivir. Eso es fundamental. Además, por ejemplo, la urbanización, que es fundamental, mantener la limpieza del pueblo, ofrecer obras fundamentales que en López nos está faltando, como por ejemplo el servicio de cloacas, ¿no es cierto?, tratando de evitar la contaminación que producen los pozos ciegos. Y otro elemento, ¿no es cierto?, es la gran cantidad de lluvia a veces que se producen, van a los pozos ciegos y contaminan el agua. Entonces, la obra pública es muy amplia y muy necesaria para nuestra localidad. Otra cosa también el asfaltado, ¿no es cierto?, en calles de alto tránsito para que los camiones puedan tener su lugar para estacionar y para circular. Bueno, y también el mantenimiento de los edificios que existen.
Siguiendo con las preguntas, bueno, me lo nombraste recién, pero con respecto al tema de las viviendas, pero ¿de qué manera fomentarías el trabajo, justamente para que esta gente se quede en el pueblo? Bueno, hay una obra, también ¿no es cierto? La construcción es mano de obra calificada, ¿no es cierto? Porque el que guía una construcción tiene que haber estudiado bastante, ¿no es cierto? Para saber hacer una obra correctamente para que no se quiebren las paredes o de pronto un viento muy fuerte o una tormenta importante no tumbe un techo, ¿no es cierto? Generalmente eso pasa cuando ya son antiguos, pero hoy en día ha pasado, incluso acá en la localidad, la voladura de techos por tormentas. Hacerlas ágiles, o sea, hacerlas funcionales, ¿no es cierto? Que tengan una muy buena iluminación y una muy buena entrada y salida del aire. Es decir, son todos elementos que tenemos que tener en cuenta para la construcción, pero fundamentalmente tenemos que conseguir casas. Las casas, ¿no es cierto?, no las puede construir una comuna porque los costos son muy elevados, por eso, digamos, con las conexiones provinciales e incluso nacionales, porque hubo unos cuantos planes nacionales, darle acceso, ¿no es cierto?, a la gente a una vivienda digna, partiendo por tener el acceso, ¿no es cierto?, a la tierra. Bien. Bueno, ahora viene una de las más importantes para nosotros. ¿Qué papel cumplirían los jóvenes en tu gestión? Los jóvenes son realmente el semillero que el día de mañana serán los próximos gobernantes. Los jóvenes están llenos de fuerza, de energía y de ganas que nosotros con los años vamos perdiendo. Los jóvenes tienen una alegría inmensa de vivir que nos contagian a nosotros. Y creo que la juventud es uno de los puntos más importantes que uno tiene que trabajar. Durante nuestro gobierno nacieron los jóvenes comprometidos con López, que hoy en día siguen trabajando para la localidad. Lo que pasa es que ya tienen más años, ¿no es cierto? Pero hacen actividades que realmente nos honran como grupos, ¿no es cierto?, que trabajan y hacen un espectáculo anual y luego el dinero que reúnen lo reparten en las instituciones. Eso es generosidad, eso es atención a la diversidad, eso es enriquecimiento, ¿no es cierto?, de la localidad como tal. Uh-huh. Actualmente están haciendo un nuevo grupo que se llama Nueva Generación, que ocuparía el lugar de aquellos jóvenes que ya crecieron y ya se fueron a estudiar y ya tienen un título, y ¿no es cierto?, y siguen colaborando, pero ya de más lejos. Este nuevo grupo tiene que ser estimulado por toda la población, no solamente por el gobierno local. ¿Y cómo se estimula? Colaborando con ellos, enseñándoles, son jóvenes y tienen que aprender, están muy abiertos, ¿no es cierto?, a todo tipo de aprendizaje, pero hay que respetar profundamente sus ideas. Bien. Bueno, en algunos comercios del pueblo estuvimos dejando unos formularios para que la gente nos deposite su pregunta, nos deposite su pregunta para los candidatos, y también abrimos casillas de redes sociales para que nos dejen también las mismas. Entonces ahora te voy a proceder a hacer las preguntas que nos dejó la gente, las preguntas de la comunidad. A ver. Qué interesante, porque uno puede hacer propuestas, pero la gente tiene propuestas muy concretas y muy importantes, ¿no es cierto?, que sirve para esto. Bueno, contándole un poco a la comunidad, nosotros tenemos un compromiso que es ser la voz del pueblo. Funcionar como medio de comunicación donde no solo la comuna, sea el medio que le cuente las cosas que pasan a la comunidad, sino que la comunidad tenga un medio para preguntarle cosas a la comuna. Estás hablando de una radio comunitaria. Exactamente, una radio comunitaria. ¿Qué importancia le da al problema de los perros callejeros? Una importancia total, pero fundamentalmente desde mi punto de vista es la protección al animal. Un animal que está solo y que ha tenido, ¿no es cierto?, que ha tenido un nacimiento digamos, con problemas y luego es desechado como si fuese, no sé, cualquier cosa, no es lo correcto. Primero tenemos que lograr concientización fundamentalmente. La gente tiene que saber que hay que castrar animales. Hay un muy buen servicio, hace muchos años que funciona. Fíjense que les cuento que tengo en este momento en mi casa una perrita en tránsito. En tránsito significa que fue operada en estos días, que la vamos a cuidar, bueno, yo la cuido porque vivo sola, ¿no es cierto? Pero cuidarla hasta que esté en buenas condiciones, que ya esos puntos ya no estén, y luego buscarle un hogar definitivo. O sea, uno de los elementos fundamentales es eso.
atender al animal y las necesidades del animal, castrarlo, buscarle familia, concientizar sobre la necesidad, ¿no es cierto?, de castrar, porque eso es lo que nos va a evitar, ¿no es cierto?, que tengamos superpoblación de perros. Y otra cosa es la educación que la familia le da a ese perrito. Hay animales que circulan por la localidad sin ningún problema y no traen mayormente problemas, pero hay animales que pasan hambre y se ponen muy violentos y agresivos. Entonces, una de las responsabilidades importantes es lograr concientizar a través de diferentes cursos, a través de la participación de ustedes como jóvenes, ¿no es cierto?, para cubrir las necesidades de ese animal. Pero abandonarlo a su suerte, nunca. Bien. Siguiendo una pregunta sobre ecología, si la querríamos categorizar de alguna forma, ¿cómo se podría hacer para que el basural a cielo abierto no siga creciendo de forma desmedida? Bueno, hoy en día hay unos proyectos maravillosos en el que todos tenemos que estar de acuerdo. Fundamentalmente la educación parte desde la escuela, porque desde la escuela el niño o el alumno secundario lleva esas inquietudes a su casa. Ese basural ya estuvo en varias oportunidades, ¿no es cierto?, como necesidad primordial de sacarlo de ahí por todos los problemas que trae. Porque los días de viento, ¿no es cierto?, la basura se enciende sola y tapa la ruta con humo y puede provocar accidentes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que pedir asesoramiento y pedir fondos provinciales para hacer un galpón, lograr el reciclado de la basura, que es un trabajo que trae como consecuencia sueldos, ¿no es cierto?, y trae como consecuencia mejor calidad de vida para algunas familias. Luego, comenzar, ¿no es cierto?, a educar a la población, brindarle todos los servicios para que pueda hacerlo, es decir, colocar tachos de basura con diferentes elementos para ir arrojando, por un lado la parte orgánica, por un lado la parte inorgánica, y armar un negocio, porque realmente es un negocio. Hemos tenido la posibilidad de visitar en otras localidades unos emprendimientos de este tipo que están en movimiento y es muy importante. También vimos en otra reunión a la que nos presentamos que hoy se están fabricando en gran cantidad bolsas de nylon que son reciclables. Es decir, tiene una bacteria dentro, ¿no es cierto?, del material que, por ejemplo, uno lo puede manejar. Se puede degradar en 3 meses, 6 meses, 1 año. Pero ¿qué haríamos solamente con las bolsas si el contenido no es degradable? O sea, primero es todo un proyecto. Y yo sé que hay mucha gente interesada en la localidad en compartir este proyecto, asesorar en este proyecto y que lo podemos hacer. Perfecto. ¿Por qué los motociclistas no usan casco y los menores conducen? Porque tiene que estar organizado el tránsito. Es responsabilidad comunal la organización del tránsito. Si bien la ley dice que los menores de edad no están contemplados dentro de la ley porque no pueden manejar, ¿no es cierto?, lamentablemente esto sucede en las localidades pequeñas. Cuando no pasa nada, cuando todo está, digamos, más o menos controlado por los padres, no hay grandes problemas, pero lamentablemente la mayor parte de las veces hay serios problemas. No está contemplado que un niño que no tiene todas sus facultades nerviosas desarrolladas pueda manejar una moto. Se le escapa de las manos y puede lastimarse mucho o lastimar a un tercero. Nosotros teníamos bastante educada la localidad. No necesariamente con multas. Se hace un trabajo, por ejemplo, de educación muy importante, siempre volcándonos a los jóvenes. Los jóvenes son los que más están atentos a esto. Y sí usaban casco. Y después, cuando ya no hay control, ¿no es cierto?, los cascos se guardaron en casa. Porque aunque ustedes no lo crean, todos somos un poco hijos del rigor. Es decir, si yo sé que voy a salir a la calle y me van a controlar, me voy a cuidar y me voy a poner el casco. Si yo sé que salgo a la calle y nadie está y nadie me mira, ¿no es cierto?, entonces lo voy a dejar de lado. Igual problema sucede cuando los menores manejan, ¿no es cierto? No es cualquier persona que ha determinado que se puede manejar a los
16 años con autorización de los padres o 18 años en adelante. Es sociólogos, psicólogos, médicos, aquellas personas que tienen un estudio determinado que pueden saber cuál es la edad mínima, básica, ¿no es cierto?, para poder desarrollar el manejo de un móvil. Bien. Es muy importante el control. Exacto. Porque estamos cuidando a la población, estamos cuidando a la gente. Y la gente, cuando hay alguien que de buena manera explica, hay alguien que está presente, hay alguien que le recuerda, pero lo hace naturalmente, porque cuando nosotros vamos a otra ciudad, no estacionamos a la izquierda. Cuando vamos a una ciudad, no andamos en moto los menores de edad. Y eso no es no quererlo, todo lo contrario, eso es amarlo y protegerlo. Uh-huh. Bueno, justamente estamos en la biblioteca Casa de la Cultura, ¿Sí? Y te queríamos consultar cómo harías crecer la cultura en la localidad. Bueno, hay muchas expresiones culturales en la localidad. Las expresiones culturales son todas aquellas que desarrollan una función, ¿no es cierto?, volcando a la comunidad diferentes actividades. Tenemos agrupaciones de motos. Quiero destacar esto. Los integrantes de las agrupaciones de motos son los primeros que educan a los chicos, ¿no es cierto?, cuando... o sea, aconsejándolos cuando son menores de edad, cuando estacionan mal, ¿no es cierto? Porque lo hemos visto en las fiestas de las agrupaciones que realmente se preocupan mucho por este tema. Vos me preguntabas... ¿Cómo haría crecer la cultura? ¿Cómo la incentivaría, digamos? Sostengo que esta localidad tiene muchas expresiones culturales. ¿Cómo se desarrolla el amor por la lectura? Y vamos a tener que volver atrás. Vamos a tener que dejar un poco la computación, la tablet, la compu, para volver a sentir el placer de la tinta de los libros. No es lo mismo ver una película, ¿no es cierto?, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas, leerlo que verlo en una película. Lo escrito tiene un desarrollo muchísimo más importante en el aspecto literario, muchísimo más importante. Es muy bueno leer el libro y después ver la película. ¿Cómo nosotros en la biblioteca trabajamos con distintas actividades, desarrollando música, desarrollando lectura, desarrollando talleres literarios? Ahora se nos viene un taller literario para mayores que es muy importante. Nosotros tenemos que destacar la presencia de un excelente escritor en la localidad, José Luis Arias, que ha sido premiado tanto en el país como afuera del país, y José va a comenzar a colaborar con nosotros haciendo notas, ¿no es cierto?, o haciendo reuniones enseñándonos las características, los valores, ¿no es cierto?, y los usos y costumbres de cada autor. Eso es fundamental. Lo difícil es acercarlos. Nosotros trabajamos con los niños de nivel primario, siempre esperando que los del secundario se acerquen más. Hay un grupo muy importante de lectores, chicos, un grupo muy digno de lectores, hermoso. Y tenemos que lograr que eso se exprese, ¿no es cierto?, hacia la comunidad. Cada persona se expresa y escribe de una manera, y hay otros que son más interesantes para los jóvenes o para los adultos, ¿no es cierto? Yo soy muy amante de las biografías, por ejemplo, me encantan las biografías de todo tipo de personas, que se haya destacado en cualquier actividad. Y otra forma de desarrollar la cultura es a través de la música, a través de la pintura, a través de las actividades de artesanías, a través de la repostería, a través de diferentes actividades, ¿no es cierto?, que hacen que la persona crezca y pueda ofrecer su producto cultural mostrando la localidad. Hay una excelente escuela, ¿no es cierto?, de danzas, tanto de danzas folclóricas como de danzas modernas. Hay una muy buena profesora, ¿no es cierto?, de teatro, que tenemos que utilizarla. Ha hecho trabajos maravillosos con gente de la localidad que no tenía educación artística, y sin embargo descollaban cuando hacían la presentación de obras, porque yo les cuento un caso. Yo había visto en Buenos Aires en una oportunidad que había ido a un curso de perfeccionamiento que se llamaba Novedades Educativas. Fuimos a ver una obra de teatro que se llamaba Brujas. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, eran mujeres muy conocidas, entre las que trabajaba, por ejemplo, Telma Viral, trabajaba Moria Kazán. Después de un tiempo,
Tamara Bula, la voy a nombrar, ¿no es cierto? Tamara hizo la misma obra con gente de la localidad. Quedamos anonadados, porque eran textos muy largos, porque había mucha modulación de voz, porque había mucha presencia, tratando de expresar los diferentes sentimientos que sentía el actor, y fue realmente maravilloso. Bien. Lo usamos todos los días. Alguno lo usó alguna vez siempre. Transporte público. Sí. ¿Planea construir caritas de espera para los colectivos interurbanos y dialogar con las empresas prestadoras de los mismos servicios para conseguir nuevos recorridos y horarios? Fíjense ustedes qué hermosa propuesta que hace la gente, ¿no es cierto? Y estoy segura que también hay un joven ahí, porque, o sea, esas cosas más modernas es propia de los jóvenes. Me parece una excelente idea que yo la tomo como idea en caso de ser electa, ¿no es cierto? Se pueden corregir los trayectos. Lo que pasa es que cada una de las empresas que ingresa a la localidad tiene un recorrido, ¿no es cierto? Lo que se puede modificar a lo mejor son los horarios. Siempre hay que tratar con las empresas para ver la posibilidad que ellos tienen de acuerdo a las necesidades que tiene López. Pero fíjense que nosotros tenemos gran cantidad de alumnos que viajan a estudiar a otras localidades y no tienen grandes problemas. Sí, lo ideal sería, por ejemplo, que tuviésemos un colectivo que fuese Esperanza. ¿Cuántos chicos de la localidad han estudiado y estudian en Esperanza y el recorrido es más largo? Pero todo es charlable, y estoy segura que las empresas que viven y que le interesa, ¿no es cierto?, la cantidad de pasajeros que tiene, estarían interesadas en escuchar esta opción. Bueno, pregunta importantísima sobre salud. Analiza la posibilidad de añadir un médico al SAMCO local, lo que permitiría una guardia por la noche e internación. La comunidad necesita atención primaria a las 24 horas. Bueno, a través de la experiencia de mucho tiempo es una excelente idea. ¿Cuál es el problema con el cual muchas veces ustedes van a chocar? Con el tema de presupuesto. Los médicos, las enfermeras, ¿no es cierto?, y la gente que trabaja en los hospitales son todas pagas por provincia. Esos cargos van llegando, pero van llegando después de una intensa participación del gobierno provincial, ¿no es cierto? Y me refiero a la creación de cargos. Sería muy importante que nuestra localidad tuviese una guardia nocturna. Nosotros en realidad nos preocupamos en aquella oportunidad, y sigue estando hasta ahora, de conseguir una pediatra, porque los niñitos de nuestra localidad estaban atendidos por un médico, que, o sea, está totalmente capacitado para eso, pero hoy en día todos los nuevos estudios y demás hacen capacitaciones especiales, ¿no es cierto?, a los médicos. Ellos eligen esas tendencias y terminalidades, y bueno, y era muy importante. Tenemos servicio de odontología, que es provincial. Tenemos una localidad que tiene aproximadamente 2.000 habitantes, entonces el servicio local de salud en el hospital, ¿no es cierto?, está bastante bien contemplado. O sea, las necesidades, ustedes tienen que pensar que acá no se opera, ¿no es cierto?, porque no hay infraestructura para eso, y que por eso hay servicios de ambulancia que funcionan rápidamente para poder acercar a ese paciente a Galvez. El primer lugar donde debe llegar es a un hospital o a una clínica de mayor complejidad. Nosotros en la localidad, ¿no es cierto?, como primera necesidad, tenemos la atención de todos los servicios públicos. Pero como vos decís, y es cierto, muchas veces la gente se enferma después de las 7 de la tarde. Estadísticamente pasa esto, o sea, yo no soy médico, no sé por qué, pero sería muy importante, y es una materia a tener en cuenta para la próxima oportunidad. Bien. Lo nombraste, pero yo quiero que profundices un poco más sobre esto. ¿Los planes para tu gestión incluyen obras de cloacas y gas natural?
Sí, de cloaca sí, ¿no es cierto? Cuando nosotros en el 2015 hicimos nuestra propuesta, ya lo habíamos hecho, incluso tuvimos la visita del ministro Schneider, que venía de provincia, a decirnos que como López no tenía cloacas, íbamos a comenzar con la obra. Si ustedes recuerdan, el gobierno provincial había donado un tanque atmosférico nuevo a la localidad porque no tenía ningún tipo de servicio. Bueno, con respecto a cloacas, nosotros tenemos toda la apertura del gobierno provincial para comenzar lo antes posible. Con respecto al gas, el tema es más complicado. Es más complicado porque nosotros no tenemos tubos de gas, ¿no es cierto?, que puedan acercarse a nuestra localidad para poder brindar el servicio. Estuve en una oportunidad en la ciudad de Esperanza, donde hay otro sistema, ¿no es cierto?, que tendríamos que conversar con la comunidad, ¿no es cierto? Es otro sistema que se hace a través de grandes tubos, ¿no es cierto?, de mucha cantidad de kilos de gas, que se instalan en los ingresos de la localidad. ¿Por qué en los ingresos? Porque de esos tubos, parten toda la cañería a las diferentes zonas y localidades, zonas y barrios, ¿no es cierto?, de la localidad, después se conecta y tendrían el gas que parte de esos grandes tubos, de esos grandes cilindros. Ahora, el precio, ¿no es cierto?, no es muy adecuado. En realidad no habría diferencia porque ese proyecto, ese sistema es bastante caro. Pero es una opción. Es una opción que hay que hablarla con la comunidad. Uh-huh. Bueno, refiriéndonos a espacios públicos. Sí. Vamos a arrancar con el predio del ferrocarril. ¿Planea obras para este sector del pueblo? Bueno, la obra ya estuvo comenzada, ¿no es cierto? Ahí está organizado un proyecto de paseo. Nosotros por eso hicimos el portal de entrada, ¿no es cierto? Se limpió bien en su momento el predio y los jóvenes comprometidos con López fueron los que hicieron, ¿no es cierto?, ese pequeño escenario y los bordes, nosotros le trajimos tierra para que la gente se sentara como en un anfiteatro. Bueno, también agregamos los juegos deportivos, donde la gente puede ir a hacer gimnasia o los chicos o quien necesite. Y tenemos previsto seguir adelante porque ustedes tienen que tener en cuenta que hay 450 metros cuadrados de mosaicos para hacer todo el recorrido del primer sector. Esos mosaicos serían lo que permitirían, ¿no es cierto?, que la gente pueda caminar por el paseo y quedaría, por supuesto, mucho mejor, incluso la posibilidad de la iluminación. Bien. Y refiriéndonos a lo que es Plaza San Martín y el parque de la escuela, ¿cómo los pondría en valor? Se sabe que están descuidados y los árboles están enfermos y se van secando. Bueno, vamos a dividir. Con respecto al parque, de la escuela. El parque de la escuela, sí. No sé si pertenece a la cooperadora. O sea, la dueña del terreno es la cooperadora. Entonces, a veces, bueno, esa es una opción, por ejemplo, de los nuevos jóvenes, como ya lo habían hecho los jóvenes comprometidos, de pedir autorización, ¿no es cierto?, a las autoridades de la escuela 296, que sería tanto la dirección como la cooperadora, para volver a pintar esos juegos, agregar algunos, arreglarlos, actualizarlos, ¿no es cierto? Esos árboles están bastante sanos, ¿no es cierto?, están bastante cuidados. Y bueno, habría que hacer un cerramiento y embellecerlo, porque ahí, si ustedes recuerdan, se hacían encuentros, como por ejemplo se festejaba la llegada de la primavera en un predio precioso. Lo que pasa es que hay que cuidarlo. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, a través de diferentes, del ministerio, por ejemplo, ministerios provinciales, que te dan diferentes aportes con el objetivo de embellecer esas zonas. Con respecto a la plaza pública, el problema de los árboles es muy serio porque en varias oportunidades estuvimos tratando de ver qué podíamos hacer con esos árboles. El tema es que, si ustedes recuerdan, nosotros pudimos hacer una evaluación concreta cuando se arregló el mástil, el mástil de la plaza, ¿no es cierto?, que era muy alto y que en realidad, digamos, hubo que conseguir una grúa específica para poder desatar los hilos arriba y poder subir la bandera. Uh-huh. En ese momento se evaluó la posibilidad de
digamos, fumigar esa barba de viejo, ¿no es cierto?, o algo similar que tienen los árboles. Pero la ingeniera de turno, ¿no es cierto?, que era la ingeniera Reutemann en ese momento, nos prohibió totalmente fumigar en el centro del pueblo. Es decir, se podía hacer con grúas, ¿no es cierto?, y a mano. Esos árboles tienen muchísimo tiempo. Yo creo que hay que ir lentamente reemplazándolos por nuevos árboles, y también embellecer esa plaza, cambiando los pisos, iluminando de manera diferente, no tocando esa palmera preciosa que tiene. Bien. Vamos a interrumpir un segundo la entrevista por problemas técnicos. Bueno, continuamos. Cámaras de seguridad. ¿Cómo mejoraría su funcionamiento? Se ha escuchado que se comenta que son poco nítidas en su imagen y que el acceso a las mismas es muy burocrático. ¿El acceso a las cámaras? El acceso a las imágenes grabadas por la cámara. Bueno, de la gente. Sí. Bueno, este sistema de cámaras fue ofrecido por la provincia dentro del plan de seguridad en las localidades. Primero se hizo un aporte de 10 cámaras y luego se hizo un aporte de 6 cámaras que cubrió la parte del barrio Santa Rita. Exactamente no son tan nítidas, pero se ve y se han visto cosas bastante importantes cuando la gente quería saber frente a algunos ilícitos que se habían cometido en la localidad. Sería ideal, ¿no es cierto?, poder tener otras cámaras que tengan, ¿no es cierto?, mayor movimiento o demás. Lo que pasa que ese es el sistema que ofrecía la provincia, pero nosotros no tuvimos durante nuestro gobierno ningún problema. De hecho, tienen una repetidora, tiene la policía. En los momentos que nosotros no estábamos en las comunas, seguía adelante el control, ¿no es cierto?, del movimiento de la localidad, la policía directamente. Y las patentes no se ven, es cierto, no se ven. Pero esa tecnología que por ahí uno exigiría, ¿no es cierto?, hay que poner, ¿no es cierto?, fondos de comunales, ¿no es cierto?, para mejorarlas o para lograr realmente mayor calidad. Pero los autos son fácilmente reconocibles, el color, ¿no es cierto?, y la forma. Sabemos en una localidad como la nuestra cuáles son autos de la localidad y cuáles son autos de afuera. Y ya les digo, en algunas oportunidades han sido de extrema utilidad. Bien. Incluso cuando algunos niños negaban, ¿no es cierto?, que frente al club argentino habían roto bicicletas. Y lamentablemente las cámaras lo tomaron. Fácilmente identificables. Es decir, yo creo que es un sistema que existe en todas las localidades y que tiene bondades. Bien. Pasando a otra consulta de la gente, ¿cómo solucionaría el problema de los vendedores ambulantes? Existe una ordenanza que está el cartel en el ingreso de la localidad con número y año, ¿no es cierto? No fue nuestra, fue anterior. Nosotros solamente la cumplimos porque cuando un gobierno nuevo se hace cargo, tiene que ponerse a mirar las ordenanzas que están en el recinto comunal y hacerlas cumplir. Lamentablemente trae muchos problemas la venta ambulante. Primero porque perjudica al comercio local, que paga impuestos y ellos no. Después permite el ingreso a la localidad de gente que no es de nuestro pueblo. Hay gente que es muy conocida, pero fundamentalmente hay que proteger al comerciante local. Fue un trabajo bastante lento lograr sacar gente, ¿no es cierto?, que venía a vender diferentes cosas, porque nadie garantiza la calidad y nadie garantiza, ¿no es cierto?, las condiciones en que esos productos vienen a la comunidad. Fundamentalmente, ¿no es cierto?, elementos como pescado que no pueden perder el frío. Por eso la provincia pensó también en ese tema y en ese problema, y nace ASAL, ¿no es cierto?, que es una institución de seguridad alimentaria provincial,
cuyo empleado se encuentra en la comuna, pago por la comuna, para que controle la entrada de camiones con diferentes tipos, por ejemplo, de mercaderías, asegurando que no haya corte de frío y viendo la calidad de los productos que ingresan. Eso se va haciendo cada tanto, no se hace todos los días, se hace con la colaboración de la policía, ¿no es cierto?, para evitar cualquier problema, pero yo recuerdo haber salido, ¿no es cierto?, cuando la gente me decía, hay un vendedor ambulante en tal zona, haber salido personalmente a buscarlo, a hacerle entender, mirá, nosotros tenemos prohibida la venta ambulante porque protegemos el comercio local, porque protegemos la calidad de la mercadería que entra. Muchos entienden y no vuelven, y otros insisten, ¿no es cierto?, hasta que, bueno, por fin, es como el control de tránsito. Con el tiempo la gente se acostumbra y cumple las ordenanzas. Perfecto. Otra pregunta bastante importante. ¿Se compromete a apoyar instituciones, asociaciones, agrupaciones y otros grupos que realicen actividades sin fines de lucro? Sí, me comprometo. Lo hemos hecho durante mucho tiempo. Esas instituciones que vos estás nombrando son las que le dan vida al pueblo. Un club que hace deportes, ¿no es cierto?, una agrupación que educa, un grupo, digamos, cultural que enseña, ¿no es cierto?, deben ser protegidos por la comuna, deben ser apoyados. Y para eso el gobierno provincial tiene tantos ministerios, ¿no es cierto?, que son esos los que tenemos que tocar para que todas estas instituciones sigan creciendo. Mientras esas instituciones crezcan, mejor calidad de vida y mejor expresión del pueblo. Uh-huh. Siguiendo, ¿qué propuestas tienes para el sector agropecuario? El sector agropecuario es muy importante de nuestra localidad. Acabo de decir, ¿no es cierto?, que esta es una localidad casi eminentemente agrícola-ganadera. Debemos garantizar el traslado, ¿no es cierto?, de su producción, tanto lechera como digamos, pecuaria, ¿no es cierto?, para que puedan sacar su producción, porque los impuestos que el sector agropecuario aporta a la comuna permite, ¿no es cierto?, justamente este mantenimiento. La ley dice que hay que proteger a los caminos rurales y urbanos, por eso se cobra una tasa, ¿no es cierto?, una tasa por hectárea. Entonces, hay que destinar un porcentaje mayor para las zonas rurales y un porcentaje menor para las zonas urbanas. En este momento la zona rural está sufriendo porque después de muchas lluvias, ¿no es cierto?, los caminos están bastante en malas condiciones, pero bueno, hay que esperar que se seque después de una lluvia para poder poner una máquina. Uh-huh. Y hay demasiada cantidad de árboles que están cerrando el camino. Ese es un compromiso muy importante que nosotros asumimos cuando hablamos con los productores, pero yo le pedí a los productores que necesito una comisión de apoyo. ¿Por qué una comisión de apoyo? Porque son los que tienen claro cuáles son los caminos troncales fundamentales por los que tienen que pasar y cuáles son, ¿no es cierto?, las zonas de cuneteo y de limpieza de alcantarillas que deben estar en condiciones. Si bien la comuna con sus autoridades tiene que recorrer los caminos rurales, nadie mejor que el productor para aportar esas novedades. Perfecto. Siguiendo, ¿cómo mejoraría las calles y vías de circulación, principalmente peatonales, como veredas y cruces a nivel del pueblo? Bueno, nosotros comenzamos con una etapa finalizamos una parte de cordón cuneta que faltaba de este barrio y comenzamos, ¿no es cierto?, a hacer un asfaltado de las calles. Si bien no es el mejor, pero tolera muchísimo peso, y ustedes ven la cantidad, ¿no es cierto?, de autos y de camiones de no más de 8.000 kilos que circulan por la localidad, y solamente se fueron rompiendo aquellos que hace más de 10 o 15 años que no fueron mantenidos. Todo camino, toda cuadra que ha sido asfaltada necesita mantenimiento. Si no, también el asfalto verdadero necesita mantenimiento, ¿no es cierto? Entonces, y bueno, el otro aspecto, para aquellas calles que todavía no tienen ese asfaltado, hay que garantizar un ripiado continuo, ¿no es cierto?, y de muy buena calidad. ¿Cómo aseguraría una gestión transparente?
porque son los puntos principales del partido que represento. El socialismo dentro del Frente Progresista Cívico y Social se basa en transparencia, honestidad, solidaridad y participación. Es uno de los puntales básicos que jamás dejaremos de tener en cuenta. Bien. Para cerrar, porque bueno, ya se nos está acabando el tiempo, ¿cómo ves las elecciones? ¿Cómo veo las elecciones? Pero estoy muy contenta. El próximo 22 de octubre, la localidad de López elegirá su nuevo presidente comunal por 2 años y la comisión, por supuesto. Entonces, es muy importante que todos participemos, los que votan y los que no votan. Queremos invitar a través de este medio que ustedes me ofrecen a la gente que ya no tiene obligación por la edad de votar, pero que participe, que elija, no vote en blanco, elija, ¿no es cierto? Porque eso le va a dar, le da mayor responsabilidad cívica. Vamos a estar contentos, ¿no es cierto?, y felices de tener un nuevo presidente comunal para este periodo, sea quien sea, apoyándolo desde el primer día y tirando todo para adelante. Un pueblo no crece con celos, ¿no es cierto?, y con adjudicándose obras continuamente. Necesitamos que la gente acompañe a los diferentes proyectos. Tienen 4, pueden elegir. Felicidades para todos. Bueno, muchísimas gracias. Al contrario, vuelvo a felicitarlos por esta iniciativa, quiero que crezcan un montón y estoy orgullosa de la juventud de mi pueblo.